El colapso de una jaula dorada. El ajuste de cuentas de Anya. Hola a todos. Si alguna vez pensaste que conocías a la persona a tu lado, prepárate para escuchar una historia que te helará la sangre. Es una historia sobre el amor, la traición y el increíble poder que encontramos cuando todo lo que conocemos se desmorona. Si esta historia toca tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras narrativas más impactantes. Y ahora, sumerjámonos en el momento exacto en que la vida de Anya se convirtió en una pesadilla. El sonido que destrozó su mundo no fue un grito o un choque. Fue una risa. La risa de una mujer, ligera y melódica, que resonaba desde el dormitorio principal que ella y Maxim habían diseñado juntos. Anya Velázquez, embarazada de 7 meses y cargando una bolsa de supermercado, se paralizó en el foyer de mármol de su propia casa. El perfume de una fragancia floral, fuerte, cara y desconocida, tan diferente de su propio y sutil jazmín, flotaba en el aire. Entonces los vio. Un par de imposibles tacones de aguja de color rojo sangre, descuidadamente tirados sobre la alfombra persa. No eran suyos, y en ese momento silencioso y sofocante, Anya supo que su vida era una mentira. Capítulo 1. Los cimientos rotos. El aire en Veridia estaba denso por la humedad de finales de agosto, prometiendo una tormenta que aún no había estallado. Anya sintió una presión similar, acumulándose en su pecho mientras cerraba la pesada puerta principal de roble. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio cavernoso, un silencio inmediatamente traicionado por otra ola de esa risa musical proveniente del piso de arriba. Sus manos, resbaladizas por el sudor, se apretaron alrededor de las bolsas de papel del supermercado. Lentejas, quinoa, vitaminas prenatales, los ingredientes mundanos de una vida que ella creía real. Dejó las bolsas sobre la pulida isla de granito de la cocina, sus movimientos lentos y deliberados, como si fuera una visitante en un museo de su propia vida. Todo estaba impecable: el refrigerador Sub-Zero de acero inoxidable, la reluciente estufa Wolf, los gabinetes hechos a medida que costaron más que la primera casa de sus padres. Maxim Retnikov exigía la perfección, y Anya, durante 10 años, había sido la curadora perfecta de su mundo perfecto. Sus pies descalzos no emitían sonido en los fríos suelos de travertino, mientras se movía hacia la gran escalera curva. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un tamborileo frenético contra el ritmo suave y constante del bebé moviéndose dentro de ella. Respira, Anya. Solo respira. Pero el aire era demasiado escaso, robado por la mujer de arriba. A mitad de la escalera, escuchó su voz, baja y con un tono de diversión que no había escuchado en años. Tranquila, Lyra. Tenemos tiempo. Ella está en su clase de pilates. Lyra. El nombre era un fragmento de vidrio en su garganta. Lyra Korsakov, la nueva vicepresidenta de marketing en la firma de inversiones de Maxim. Anya la había conocido una vez en una gala de la empresa. Era joven, aguda, con una sonrisa depredadora y un vestido de diseñador que parecía haber sido vertido sobre su cuerpo. En ese momento, Anya se había sentido anticuada e invisible a su lado, y ahora sabía por qué. Llegó a la cima de la escalera, su mano trazando la barandilla fría y suave de madera. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Abrirla se sintió como abrir la puerta a una tumba, y allí estaban. Maxim, su marido de una década, el hombre cuyo hijo llevaba, estaba solo en pantalones de traje.
de espaldas a ella. Delante de él, sentada en el borde de su cama, estaba Lira Korsakov, envuelta en una bata de seda negra que Anya reconoció como suya. Los tacones rojos en el foyer ahora tenían un sentido horrible. Lira se reía, con la cabeza echada hacia atrás, mientras Maxim se inclinaba para besar su cuello. El mundo se detuvo en ese instante. El torrente sanguíneo en los oídos de Anya ahogó todo sonido, excepto el latido frenético de su propio corazón. ¡Maxim! Su voz fue un susurro, una hoja seca crujiendo en el suelo. Apenas fue un sonido. Sin embargo, cortó el momento como el bisturí de un cirujano. Él se congeló. Levantó la cabeza de golpe y se giró lentamente. Sus ojos se abrieron en una fugaz expresión de pánico antes de asentarse en una máscara familiar de fastidio. Era la misma mirada que le daba cuando cocinaba demasiado su bistec, o cuando una acción en la que invertía bajaba un cuarto de punto. «Anya, ¿qué haces en casa tan temprano?», dijo con la voz tranquila y controlada. Lira Korsakov se deslizó de la cama, sujetando la bata de seda con más fuerza a su alrededor. Su rostro magistralmente maquillado mostró un destello de triunfo. Ella no estaba avergonzada, estaba victoriosa. Mi clase fue cancelada», dijo Anya, con la mirada fija en Maxim. Podía sentir al bebé moviéndose, un aleteo de extremidades que reflejaba su propio caos interno. Obviamente, debería haber llamado primero. Parece que estoy interrumpiendo. Maxim se pasó una mano por su cabello oscuro, perfectamente peinado. Dio un paso hacia ella, alejándose de Lira. Un acto subconsciente de distanciamiento. «Mira, Anya, no seamos dramáticos. No es lo que parece». La mentira era tan descarada, tan insultante, que casi la hizo reír. «¿No es lo que parece?», repitió ella, con la voz temblorosa. Señaló con una mano que temblaba hacia Lira, que ahora los observaba con una curiosidad distante, como una científica observando ratas en un laberinto. «Entonces, ¿qué es, Maxim? ¿Qué estoy viendo exactamente?». «Fue un error», dijo, su tono cambiando de fastidio a apaciguamiento. Era su voz para cerrar tratos, la que usaba para encantar a inversores y aplastar a oponentes. Lira y yo tuvimos una semana estresante. No significó nada. «Significó lo suficiente como para que ella ya esté usando mi bata en nuestra cama», replicó Anya, una oleada de adrenalina atravesando el shock. Lira finalmente habló, su voz suave como piedra pulida. «Quizás deberías irte, Anya». Dale un poco de espacio para pensar. La pura audacia de la demanda le quitó el aliento a Anya. Que la mujer que se acostaba con su marido le dijera que abandonara su propia casa. La mirada de Anya se dirigió a ella. «No me hables. Recoge tus cosas y sal de sitio. Y sal de mi casa». Maxim se interpuso entre ellas. «¡Basta! Anya, cálmate. Estás embarazada. No puedes alterarte tanto». Estaba usando a su bebé como un escudo, una herramienta para manejarla. «No te atrevas», susurró ella, las palabras crudas de dolor. «No te atrevas a usar a nuestro hijo para excusar esto, para excusarla a ella. Es una aventura, Anya». «Sucede», explotó finalmente, su frustración desbordándose. La encantadora fachada se agrietó, revelando la fea arrogancia debajo. «Dios mío, estás actuando como si fuera el fin del mundo. Lo superaremos. La gente lo hace». Él no entendía. Él pensaba que esto era una partida en una hoja de balance financiero, una caída temporal que podría corregir. No podía ver que acababa de usar un martillo para destrozar el cimiento mismo de su vida. La casa, el matrimonio,
el futuro que llevaba dentro. Todo era una casa de cristal, y él acababa de romper hasta el último panel. «No», dijo ella, su voz de repente clara y tranquila, el ojo de su propio huracán personal. «No vamos a superar esto». Ella se dio la vuelta, sin mirarlos a ninguno de los dos de nuevo. Bajó las escaleras, cada paso un movimiento medido y agonizante. Recogió las llaves de su coche del cuenco junto a la puerta. Su mano ya ni siquiera temblaba. Estaba entumecida, un fantasma en su propia casa. «Anya, ¿a dónde vas?», llamó Maxim desde lo alto de la escalera. «No seas ridícula. Necesitamos hablar de esto». Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Pudo escuchar las primeras gotas gruesas de lluvia golpeando las ventanas. La tormenta prometida finalmente había llegado. Sin girarse, dijo: «No queda nada de qué hablar». Salió por la puerta y bajo la lluvia, dejando las llaves del Mercedes en el porche. No miró hacia atrás. No tenía destino. Solo sabía que nunca, jamás podría regresar. La vida que había conocido había terminado. Capítulo 2. La retirada estratégica. La lluvia caía en láminas cegadoras, difuminando los cuidados jardines y las fachadas de piedra de la finca en un lavado de acuarela de verdes y grises. Anya condujo, sus manos agarrando el volante de su modesto Honda CR-V, el coche que Maxim llamaba su móvil de recados, con una intensidad de nudillos blancos. No tenía destino, solo una dirección. Lejos. Cada kilómetro que ponía entre ella y la casa de cristal era un pequeño y desafiante soplo de aire en su nueva y sofocante realidad. Durante la primera hora, estuvo en piloto automático, su mente un torbellino de shock y traición. La imagen de Lyra en su bata, de la expresión de fastidio de Maxim, se reproducía en un bucle torturador. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia en la ventana que había abierto, necesitando sentir algo real. Pero a medida que la ola inicial de dolor disminuía, fue reemplazada por una claridad fría y aguda. Anya había pasado 10 años subsumida por la vida de Maxim. Había renunciado a su prometedora carrera en la curaduría de arte para convertirse en la señora Retnikov, un papel que implicaba administrar 3 propiedades, organizar galas benéficas y asegurar que la vida de Maxim fluyera con perfección, sin fricciones. Se había convertido en un accesorio, y como cualquier accesorio obsoleto, acababa de ser reemplazada. El desequilibrio de poder en su relación siempre había estado allí, una corriente silenciosa. Era su nombre, su dinero, su mundo. A ella simplemente se le permitía vivir en él. Ahora, expulsada, sintió una aterradora y vertiginosa sensación de libertad. Él pensó que ella era solo una dramática y hormonal mujer embarazada, que conduciría unas pocas cuadras, lloraría y volvería a casa, lista para hablar. Él estaba equivocado. Su mente, una vez preocupada por las listas de invitados y los menús de la cena, comenzó a funcionar con una precisión estratégica latente. Se detuvo en una parada de descanso de la autopista, el motor del coche traqueteando en el silencio repentino. Sacó su iPhone, la cara de Maxim sonriendo desde la pantalla de bloqueo, una foto de Italia el verano pasado. Una mentira. Con un dedo tembloroso, lo apagó. Luego, abrió la guantera y sacó un pequeño y barato teléfono desechable que había comprado meses atrás. No es que esperara este escenario exacto, pero había visto las pequeñas señales del creciente desapego de Maxim. Sus noches hasta tarde en la oficina, el olor de ese mismo perfume en la chaqueta de su traje semanas atrás, que él había descartado
como una compañera de trabajo. Un instinto silencioso y persistente le había dicho que preparara un bote salvavidas, un pequeño acto de autopreservación. También había estado desviando silenciosamente pequeñas cantidades de la cuenta de la casa a una cuenta bancaria separada bajo su apellido de soltera, Anya Velázquez. No era mucho para los estándares de Maxim, poco más de 50,000 euros. Pero para ella, en ese momento, eran las llaves de un nuevo reino. Encendió el teléfono desechable e hizo su primera llamada. Sonó 3 veces antes de que una voz tranquila y familiar respondiera. Dmitri. Soy Anya. Dmitri Volkov había sido su mejor amigo en la universidad, un estudiante de historia brillante y de buen corazón, que se había convertido en uno de los abogados de divorcio más formidables de la capital. Se habían distanciado después de que ella se casara con Maxim, una distancia que Anya ahora se daba cuenta de que Maxim había orquestado sutilmente. Anya. Dios mío, ¿estás bien?, preguntó, su voz instantáneamente teñida de preocupación. La presa se rompió. La calma cuidadosamente construida se hizo añicos y ella comenzó a sollozar, los feos sonidos de un corazón roto. No, Dmitri, nada está bien. Yo volví a casa. Estaba con alguien, en nuestra cama. Ella no tuvo que decir quién. Dmitri se quedó en silencio por un momento, dejándola llorar. No había lástima en su silencio, solo una empatía profunda y ancladora. ¿Dónde estás? En la autopista. No sé, acabo de irme. Bien, Anya, escúchame. No vayas a casa de tus padres. No vayas a casa de una amiga. Él buscará allí primero. Busca un hotel que no sea de cadena, algo pequeño, y paga con efectivo. Tu iPhone está apagado, ¿verdad? Bien. Él puede rastrearlo. El CRV tiene un rastreador GPS vinculado a su servicio de seguridad. Necesitamos deshacernos de él. Mañana haré una transferencia de dinero desde la cuenta fiduciaria de un cliente. Usarás ese efectivo para comprar un coche usado, algo discreto. Mientras tanto, quiero que vayas a 3 cajeros automáticos diferentes, en diferentes bancos, y retires la mayor cantidad de efectivo que puedas de esa cuenta que tienes. Luego, mantente oculta. No llames a nadie más que a mí, y solo desde este teléfono. ¿Estás conmigo? Sus instrucciones fueron un salvavidas en la tormenta. No solo le ofrecía simpatía, le estaba dando un plan. Le estaba devolviendo un sentido de autonomía. Sí, Dmitri, estoy contigo. Buena chica, dijo suavemente. Eres más fuerte de lo que crees. Él nunca te mereció. Mientras tanto, de vuelta en la finca, Maxim Retnikov estaba perdiendo la paciencia. Después de que Lira se vistiera apresuradamente y se fuera en un taxi con una ligera sonrisa aún en su rostro, Maxim había caminado por el dormitorio. Había llamado al teléfono de Anya una docena de veces, cada llamada yendo directamente al buzón de voz. Llamó a su madre, que no había sabido nada de ella. Revisó su rastreador de coches, que la mostraba en la autopista, dirigiéndose al oeste. Maldita sea, murmuró. Esto era más que su habitual rabieta. Era inconveniente. Tenía una fusión importante que cerrar la próxima semana. No tenía tiempo para este drama doméstico. Se sirvió un vaso de Macallan 25. El líquido ámbar no hizo mucho para calmar su irritación. Miró alrededor de la casa silenciosa y cavernosa. La presencia de Anya estaba en todas partes, en las flores frescas del manto, el arte curado en las paredes, la pila de libros de nombres de bebés en la mesita de noche. Su ausencia era un vacío, y lo inquietaba. Él creía,
con la arrogancia inquebrantable de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales, que esto era una negociación. Ella estaba subiendo la apuesta. Eventualmente llamaría, exigiría una disculpa. Una pieza de joyería ridículamente cara. Un viaje a París. Él cedería. Ella volvería a casa, y las cosas volverían a la normalidad. Solo tendría que ser más discreto con Lyra en el futuro. Envió un mensaje de texto, seguro de que finalmente sería entregado. Anya, esto es una locura. Vuelve a casa. Necesitamos ser adultos con esto. Piensa en el bebé. No tenía idea de que la Anya a la que estaba enviando mensajes ya no existía. A kilómetros de distancia, en una destartalada habitación de motel que olía a humo de cigarrillo rancio y desinfectante, la nueva Anya se estaba borrando metódicamente a sí misma. Retiró efectivo, su rostro oscurecido por una sudadera con capucha. Usó el irregular Wi-Fi del motel en una laptop desechable para cerrar todas sus cuentas de redes sociales. Ella era un fantasma, un espectro. Se acostó en la cama abultada, una mano descansando protectoramente sobre su abdomen hinchado. El bebé se movió, un suave recordatorio de la vida que era enteramente suya. Lo único que Maxim no podía tocar, no podía controlar, no podía devaluar. Él pensó que le había quitado todo. Mientras yacía allí en la oscuridad anónima, Anya Velázquez se dio cuenta de que no le quedaba nada que perder. Y eso la hacía, por primera vez en mucho tiempo, poderosa. Capítulo 3. La frialdad de la resolución. Pasaron 3 meses. El caos de aquel abrasador agosto se asentó en las brasas silenciosas de una resolución fría y determinada. El fastidio inicial de Maxim se había transformado en una rabia latente. Anya no había regresado a casa. Ella no había llamado. Los mensajes de texto y los mensajes de voz, primero conciliadores, luego exigentes, luego amenazantes, quedaron sin respuesta. Sus tarjetas de crédito no se usaron. Su cuenta bancaria permaneció intacta después de las extracciones iniciales en efectivo. Ella había desaparecido tan completamente como el humo. Contrató a un detective privado, un ex policía con cara de bulldog llamado Pérez, con una tarifa alta. Pérez finalmente encontró el CRBB abandonado en un estacionamiento de larga duración, en una estación de autobuses en Valencia. El rastro se enfrió allí. Pérez le aseguró a Maxim que las mujeres como Anya siempre reaparecen. Necesitan dinero, señor Rednikov. Se sienten solas. Cometen un error. La encontraremos. La vida de Maxim en la casa de cristal continuó. Pero su superficie impecable ahora mostraba grietas. Lyra Korsakov se había mudado, sus vibrantes y modernas posesiones chocando con el gusto sutil y clásico de Anya. Ella ya llenó los armarios con su ropa de diseñador y los baños con sus perfumes caros, pero su presencia se sentía como una actuación. La risa ligera y musical que Maxim alguna vez encontró tan seductora ahora lo irritaba. Ella siempre estaba en modo ambicioso, exigente, buscando constantemente una posición más permanente. El anillo, el título de la próxima señora Rednikov. Ella era una transacción, y Maxim estaba empezando a sentir que había hecho un mal negocio. La comodidad fácil y fluida que Anya había proporcionado se había ido, reemplazada por una constante tensión de bajo nivel, construyendo un nuevo santuario. Lejos de la frágil opulencia de la finca, Anya Velázquez estaba respirando de nuevo. Había conducido el Toyota Camry, usado modelo 2012, que compró con efectivo hasta Aurelia, una ciudad anidada
en las brumosas montañas de la Sierra Nevada. Alquiló un pequeño apartamento amueblado de 2 habitaciones, usando su apellido de soltera. Pagó los primeros 6 meses de alquiler en efectivo y se presentó a sus vecinos como Ana, una escritora en un retiro tranquilo. Su vida era simple, anónima y suya. Pasó sus días caminando por los senderos sinuosos de la montaña, el aire fresco del otoño llenando sus pulmones. Descubrió una pequeña librería independiente donde pasó horas leyendo, una taza de té de hierbas enfriándose a su lado. Se unió a una clase de yoga prenatal, no el estudio elegante y competitivo al que había asistido en la finca, sino un espacio cálido y acogedor, lleno de mujeres de todas las formas y tamaños. Aquí, ella no era la señora Maxim Retnikov, era simplemente Anya, una mujer a punto de ser madre. Su segunda habitación se estaba transformando lentamente en una guardería. Pintó las paredes de un suave amarillo mantequilla. Ella misma compró una simple cuna de madera de un artesano local y tejió una pequeña y torcida manta. Cada objeto fue elegido con amor, no por su marca o su capacidad para impresionar. Esta vida era auténtica de una manera que su vida anterior nunca lo había sido. Hablaba con Dmitry Volkov una vez a la semana desde su teléfono desechable. Él era su ancla, su estratega. Había solicitado discretamente una separación legal por motivos de diferencias irreconciliables, notificando a Maxim en su oficina. La medida fue diseñada para proteger los derechos maternales de Anya y una parte de los bienes conyugales sin revelar su ubicación. Maxim había sido cegado. La presentación, entregada por un estoico notificador judicial en medio de una reunión de la Junta, fue una declaración de guerra. Contrató a sus propios abogados, un equipo de tiburones de una de las principales firmas de la capital, que presentaron una respuesta, acusando a Anya de ser emocionalmente inestable y de secuestrar a su hijo nonato. Fue un ataque vicioso y calculado. «No dejes que te afecte», le dijo Dmitry durante una de sus llamadas. Anya estaba sentada en su pequeño balcón, viendo el sol ponerse detrás del pico Veleta, pintando el cielo con tonos de púrpura y oro. Es un procedimiento estándar para un narcisista con un cofre de guerra sin fondo. Atacan, difaman, intentan controlar la narrativa. Pero tenemos la verdad de nuestro lado, Anya, y lo que es más importante, tenemos un plan. El plan era paciencia. Anya debía permanecer oculta, establecer residencia en Andalucía y construir una vida estable para su hijo. En el momento en que naciera el bebé, enmendarían la presentación y demandarían la custodia total y el divorcio en sus términos. Pero la soledad, aunque curativa, también era un caldo de cultivo para el miedo. Algunas noches se despertaba con un sudor frío, el recuerdo de la furia de Maxim, una presencia tangible en la habitación. Se imaginaría que él la encontraría, su coche caro deteniéndose en su modesto edificio de apartamentos. El poder que ejercía, el dinero, las conexiones, se sentía como una fuerza insuperable. Colocaba una mano sobre su estómago, sintiendo los movimientos fuertes y constantes de su hijo, y sacaba fuerza de él. Ya no estaba luchando solo por sí misma. Estaba luchando por él. Capítulo 4. El cazador. Se convierte en el cazado. Una fría tarde de noviembre, mientras investigaba sobre pediatras, un nombre desconocido apareció en un grupo de redes sociales de madres de Aurelia. Lira Korsakov se ha unido al grupo. La sangre de Anya se heló. Tenía que ser una coincidencia. Podría haber cientos, miles de Lira Korsakovs en el mundo. Hizo clic en el perfil.
La foto era de una mujer glamurosa y sonriente, sosteniendo una copa de champán en un yate. El perfil enumeraba su ubicación como Veridia. Pero ¿por qué unirse a un grupo en Aurelia? Luego vio la publicación, hecha solo 1 hora antes. «Hola, chicas. Mi pareja y yo estamos pensando en mudarnos a su hermosa ciudad. Él está en finanzas y puede trabajar de forma remota en cualquier lugar. Estamos buscando un vecindario familiar con buenas escuelas. Gracias de antemano por cualquier recomendación». No era una coincidencia. ¿Lo sabían? ¿O estaban cerca? El detective privado debe haber encontrado algo. Una miga de pan digital. Un susurro. La estaban cazando. El santuario tranquilo que había construido con tanto cuidado ya no era seguro. La tormenta que había evitado se estaba gestando de nuevo, justo en su puerta. La intrusión digital se sintió como una invasión de su hogar. Anya miró fijamente la foto de perfil sonriente de Lyra, el emoji alegre al final de su publicación, una sonrisa burlona. Era una sonda, un anzuelo cebado lanzado a las tranquilas aguas de su nueva vida. No estaban en Aurelia todavía, pero estaban probando el terreno, tratando de hacerla salir. El pánico la invadió, frío y agudo. Su primer instinto fue huir de nuevo, empacar sus maletas, saltar al coche y conducir hasta que la ciudad fuera un punto en su espejo retrovisor. Se puso de pie, sus manos temblando, y caminó por la pequeña sala de estar. ¿Pero a dónde iría? El mundo de repente se sintió pequeño, y el alcance de Maxime parecía imposiblemente largo. Se agarró el vientre, el peso de su hijo una fuerza estabilizadora. No podía huir para siempre. Huir era lo que él esperaba. Era el acto de una víctima. Había pasado los últimos 3 meses construyendo una vida, no un escondite. No permitiría que lo derribaran tan fácilmente. Agarró el teléfono desechable y llamó a Dimitri. Su voz era tensa por el miedo mientras le explicaba lo que había encontrado. «Está bien, Anya. Mantén la calma». La voz de Dimitri era firme, una roca en su mar de ansiedad. «Esto es una táctica. No tienen tu dirección. Probablemente ni siquiera saben con certeza que estás en Aurelia». Pérez, el detective, probablemente rastreó una señal de IP o un punto de datos a esa área geográfica. «Esto es una expedición de pesca. Esperan que entres en pánico y cometas un error». «¿Qué hago, Dmitri?» «Nada», dijo con firmeza. «No haces absolutamente nada. No te involucras. Refuerzas tu configuración de privacidad y sigues con tu vida. Pero estate vigilante. Cierra tus puertas. Sé consciente de tu entorno. Han mostrado su mano. Ahora esperamos». Su confianza fue un bálsamo, pero se había plantado una semilla de terror. Cada coche desconocido que pasaba por su calle, cada mirada de un extraño en la tienda de comestibles, se sentía como una amenaza. La paz que había encontrado en las montañas se había ido, reemplazada por un temor constante y vibrante. Capítulo 5. El nacimiento y el contraataque. Semanas después, en el ambiente estéril y tranquilo de una habitación de hospital en Aurelia, el mundo de Anya cambió de eje. Después de 12 horas de agotador trabajo de parto, dio a luz a un niño sano. Lo llamó Sasha. Sasha Velázquez. Al sostenerlo por primera vez, su pequeño cuerpo arrugado y cálido contra su pecho, Anya sintió un amor tan feroz y protector que eclipsó cualquier otra emoción. El miedo, la ira, la traición, todo se desvaneció en el fondo. Al mirar a los ojos azul profundo de su hijo, supo que ya no era una víctima. Era una madre, una guerrera. En el momento en que fue dada de alta del hospital, llamó a Dimitri. «Está aquí, Dimitri»,
dijo, su voz ronca por la emoción, mientras miraba a Sasha durmiendo en su asiento de coche. «Es perfecto. Felicidades, Anya», dijo él, y pudo escuchar la alegría genuina en su voz. «Estoy muy feliz por ti. ¿Estás lista?» «Sí», dijo ella, con su voz resonando con una fuerza recién descubierta. «Hagámoslo. Vamos a terminarlo». Al día siguiente, un notificador judicial entró por segunda vez en la reluciente oficina de Veridia de Maxim Retnikov. Entregó a un aturdido Maxim un nuevo conjunto de documentos. No eran una respuesta, eran una ofensa, una petición de divorcio basada en adulterio, una solicitud de una audiencia de emergencia para establecer la paternidad y la custodia legal y física total para Anya. Se adjuntaron una copia del certificado de nacimiento de Sasha Velázquez y una solicitud de orden de restricción, citando el comportamiento cada vez más agresivo de Maxim y el uso de un detective privado como acoso. Maxim se quedó mirando los papeles. Su rostro se puso de un rojo moteado oscuro. El nombre Sasha Velázquez saltó de la página. Velázquez. Ella no le había dado su nombre. Lo había borrado por completo. Esta no era la mujer asustada y emocional que había salido corriendo bajo la lluvia. Esto era un asalto estratégico y calculado. Ella no se estaba escondiendo en una esquina, esperando ser encontrada. Ella estaba atacando. El desequilibrio de poder en el que había confiado toda su vida acababa de ser revertido. Y por primera vez, Maxim Retnikov sintió una punzada de miedo genuino. Capítulo 6. El rey sin ropas. Los documentos legales aterrizaron en el antiguo escritorio de caoba de Maxim como una declaración de guerra. Custodia total, orden de restricción, acoso. La audacia era impresionante. Había gastado una fortuna en el mejor equipo legal de Veridia y habían sido superados por Dmitry Volkov, un hombre que vagamente recordaba de las fotos de la Universidad de Anya como un intelectual de voz suave. «Esto es una emboscada», gruñó al teléfono a su abogado principal, un astuto abogado corporativo llamado Marcos Toro. «¿Cómo nos ganaron a esto? Te pago 700 euros la hora para que seas proactivo». «Fueron pacientes, Ricardo», dijo Marcos, su voz un contrapunto tranquilo a la rabia de Maxim. Esperaron hasta que el niño naciera en Aurelia, estableciendo jurisdicción allí. Es una jugada inteligente. Te obliga a luchar en su terreno. Y esta afirmación de adulterio. ¿Tienes alguna exposición allí? Es una situación de él dijo, ella dijo. Mintió Maxim, sus palabras sabiendo a ceniza. Eso espero, dijo Marcos secamente. Porque si tienen pruebas, esta batalla por la custodia se vuelve exponencialmente más difícil para ti. El juez no lo verá con buenos ojos. La estrategia legal de Maxim era pintar a Anya como una mujer inestable y vengativa que había huido de su matrimonio en un ataque de rabia hormonal y maliciosamente le había quitado un padre a su hijo. Presentaron mociones exigiendo una evaluación psicológica para Anya y pruebas de ADN inmediatas para establecer la paternidad, enmarcándolo como un paso necesario debido a su comportamiento errático. La calma antes de la tormenta. En Aurelia, Anya leyó las presentaciones con un nudo de hielo en el estómago. Las palabras eran una vil caricatura de la verdad, retorciendo su acto desesperado de autopreservación en un retrato de enfermedad mental. «Esto es lo que hacen», le aseguró Dmitry por teléfono. Había volado para reunirse con ella y su aguda y empática abogada de familia local, Sara. Lanzan barro, esperando que algo se pegue. Pero tenemos algo que ellos no tienen, la verdad. Y tenemos pruebas. La evidencia era simple
y devastadora. El día que Anya se fue, había regresado instintivamente al piso de arriba. En su aturdimiento, había visto el laptop de Maxim abierto en su escritorio. En la pantalla estaba su calendario, abierto en la entrada de ese mismo día. 2 p.m. Lira. Pero no era la única cita lo que era condenatorio. Era el hecho de que era una cita semanal recurrente, que se extendía 6 meses atrás. Con una mano temblorosa, había usado su viejo iPhone para tomar una fotografía clara y con marca de tiempo de la pantalla. No era solo un error puntual, como él había afirmado. Era una aventura a largo plazo y calculada. «Guardamos esto por ahora», aconsejó Dmitri. «No jugamos nuestra mejor carta al comienzo del juego. Dejemos que construya su fortaleza de mentiras. La derribaremos cuando más importe». La la audiencia preliminar, estaba programada para llevarse a cabo por videoconferencia. Un foro frío e impersonal para una guerra tan profundamente personal. Anya se sentó en la pulida mesa de la oficina de Sara. Sasha durmiendo profundamente en un asiento de coche a sus pies. Llevaba un simple vestido azul marino, su cabello recogido pulcramente. Parecía serena. Un marcado contraste con la mujer desquiciada, descrita en las presentaciones legales de Maxim. En la gran pantalla, lo vio por primera vez en casi un año. Parecía más delgado, su rostro marcado por líneas de estrés e ira. La audiencia fue una disección brutal y clínica de su vida. El abogado de Maxim la pintó como una ama de casa voluble y emocional que había abandonado a un marido amoroso y solidario. Cuando fue el turno de Sara, habló con una precisión tranquila y metódica. «Su señoría, mi cliente, la señora Velázquez, no abandonó su matrimonio. Huyó de un ambiente tóxico e inseguro para ella y su hijo nonato. Dejó su hogar el 28 de agosto del año pasado, después de descubrir a su marido, el señor Retnikov, en la cama conyugal con su subordinada, la señora Lira Korsakov». Maxim se encogió en la pantalla, una tensión apenas perceptible en su mandíbula. Marcos Toro objetó de inmediato. «Objeción, su señoría. Estas son acusaciones sin fundamento e inflamatorias. Al contrario, su señoría», continuó Sara suavemente, «tenemos pruebas de que el señor Retnikov estuvo involucrado en una aventura a largo plazo con la señora Korsakov, evidencia que estamos preparados para presentar en el juicio». La jueza, una mujer de rostro severo de unos 60 años, miró por encima de sus gafas. «Señor Retnikov, ¿es cierto que la señora Korsakov reside actualmente con usted en la casa conyugal?» Maxim habló entre dientes apretados. «Sí, su señoría. Ella es una colega que estaba en una situación de vida difícil. Yo estaba ofreciendo apoyo». La mentira era tan patética, tan transparente, que la expresión de la jueza permaneció indescifrable. El tribunal ordena pruebas de ADN para confirmar la paternidad de inmediato. Se nombrará un tutor ad litem para representar los mejores intereses del niño. La señora Velázquez conserva la custodia física temporal total. Señor Retnikov, dadas las circunstancias y la distancia, se le conceden 2 horas de visitas virtuales, supervisadas por semana. Volveremos a reunirnos en 90 días para revisar los hallazgos. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. No habían caído en sus mentiras. Cuando terminó la videoconferencia, la imagen de Maxim permaneció en la pantalla por un momento antes de apagarse. Por primera vez, su máscara de furia controlada se deslizó, reemplazada por una mirada de shock, puro y no diluido. Había usado su poder y dinero para intimidar y controlar a todos en su vida. Acaba de descubrir
que eran inútiles contra el arma simple e inexpugnable de la verdad, el punto sin retorno. Los 90 días previos a la próxima audiencia fueron una brutal guerra de desgaste. El equipo legal de Maxim inundó a Dmitri y Sara con solicitudes de descubrimiento y declaraciones, una estrategia diseñada para agotar a Anya emocional y financieramente. Pero Dmitri la había preparado. La vida de Anya era un libro abierto, y era un libro lleno de competencia tranquila y estabilidad. El barro que Maxim arrojó se negó a pegarse. Mientras tanto, la tutora ad litem, nombrada por el tribunal, una atenta y experimentada trabajadora social llamada señora Pardo, llevó a cabo su investigación. Entrevistó a Anya extensamente en su pequeño y soleado apartamento, observando sus interacciones suaves y atentas con Sasha. La casa era modesta pero limpia, segura y llena de amor. Su videoconferencia con Maxim fue otra historia. Él trató de encantarla, presentándose como un padre con el corazón roto desesperado por ser parte de la vida de su hijo. Pero la señora Pardo estaba entrenada para ver más allá de tales actuaciones. El punto de inflexión llegó una semana antes de la audiencia final. Dmitri llamó a Anya. «Es hora», dijo. «Necesitamos un remate, algo para hacer que todo su caso se desmorone». Anya sabía a qué se refería. Durante años, como administradora del hogar Retnikov, ella había sido responsable de organizar todos sus documentos financieros. Un año, se había dado cuenta de una transferencia bancaria recurrente y extraña de 100.000 euros cada trimestre a una corporación fantasma en las Islas Caimán, llamada Retnikov Strategic Investments. Maxim había sido vago y enojado cuando ella preguntó al respecto. «Son asuntos de inversión complejos, Anya. No lo entenderías. No te preocupes por eso». Sintiendo su agitación, ella no había insistido, pero había hecho una copia de los extractos, archivándolos con una vaga sensación de inquietud. Los contadores forenses de Dmitri habían estado cavando en silencio. «Maxim ha estado ocultando sistemáticamente bienes conyugales en esa cuenta offshore durante los últimos 5 años», explicó Dmitri. «Es un caso clásico de fraude financiero contra un cónyuge. Pero es peor que eso. La fuente de los fondos es cuestionable. Parece estar vinculada a una investigación de insider trading que la SEC ha estado olfateando durante el último año». Dmitri Volkov solicitó una conferencia de conciliación con Maxim y su abogado. Se reunieron en una sala de conferencias neutral en Córdoba. Anya no estuvo presente. Dmitri era su espada y escudo. Dmitri lo expuso. Presentó la fotografía del calendario, demostrando la naturaleza a largo plazo de la aventura. Presentó el informe mordaz de la tutora ad litem, y luego deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Era un extracto bancario de Retnikov Strategic Investments. El rostro de Maxim se puso blanco. Marcos Toro miró el extracto, luego a su cliente. Sus ojos se entrecerraron. «Aquí está nuestra oferta de acuerdo», dijo Dmitri con calma. «Anya obtiene la custodia legal y física total de Sasha. Maxim obtiene visitas virtuales supervisadas y 4 visitas presenciales supervisadas en Aurelia por año, a su propio costo. Pagará una cantidad sustancial, fija de manutención infantil, hasta que Sasha cumpla 21. A cambio de su firma en este acuerdo, ese archivo», golpeó el extracto bancario, «permanece como un asunto privado entre nosotros». Fue jaque mate. Marcos Toro miró a Maxim, cuya arrogante fachada se había derrumbado por completo. Era un animal acorralado. «Acepta el trato, Maxim.
aconsejó el abogado en voz baja. Maxim salió de la sala de conferencias un hombre roto. Condujo de regreso a la finca aturdido. Cuando entró por la puerta principal, Lyra estaba allí, copa de vino en mano. Bueno, ¿qué pasó? Ella ganó. Ella ganó todo, dijo. La lucha había desaparecido de él. Miró a Lyra, al vestidor rosa al final del pasillo, a la vida que había elegido. Todo era una imitación barata. Un premio vacío. Lyra se quedó mirando su derrota. Ella había enganchado su carro a una estrella, y la estrella se estaba cayendo del cielo. No habría anillo, ni título de Sr. Retnikov, ni acceso a los fondos ilimitados con los que había soñado. Él era mercancía dañada. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y subió las escaleras. 1 hora más tarde, bajó con 2 maletas. No lo miró mientras caminaba hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó él, la pregunta desprovista de emoción. No te preocupes por mí, dijo ella, con voz dura. Siempre caigo de pie. Salió por la puerta, dejándolo solo en la vasta y silenciosa casa de cristal. La risa finalmente se había ido. La victoria silenciosa. El divorcio finalizó en un día claro y fresco a principios de la primavera. El papeleo, firmado y sellado, se sintió menos como un final y más como un comienzo tranquilo y formal. Anya se sentó en la oficina de Sara, el bolígrafo sintiéndose ligero en su mano. No había triunfo, ni deseo de venganza, solo una profunda sensación de paz. Ella no había destruido a Maxim. Sus propias elecciones habían hecho eso. Ella simplemente se había negado a ser una víctima de su ruina. El acuerdo fue más que generoso. No se trataba del dinero en sí, sino de lo que representaba. Seguridad, independencia y la libertad de darle a Sasha la vida que merecía. Una vida construida sobre una base de honestidad y amor, no de cristal y mentiras. A pocas semanas después, Maxim vino para su primera visita supervisada. La reunión fue en un centro familiar luminoso y alegre en Aurelia. Cuando Anya entró, sosteniendo a Sasha, ella vio a Maxim esperando. Él parecía disminuido. El traje a medida colgaba un poco más suelto. La arrogancia confiada se había ido, reemplazada por una incertidumbre vacilante. Miró a Sasha, que ahora tenía casi 1 año, un bebé feliz y balbuceante, con una mata de cabello oscuro como el de su padre y los ojos azules tranquilos de Anya. El rostro de Maxim, por primera vez, mostró un destello de algo más allá de la ira o la autocompasión. Era un arrepentimiento crudo y doloroso. Es hermoso, Anya», tartamudeó, con la voz ahogada. «Su nombre es Sasha», lo corrigió ella, suave pero firmemente. Ella se lo entregó. Maxim sostuvo a su hijo con una torpeza que le rompió un poco el corazón. Se había perdido todo. La primera sonrisa. La primera risa. Las noches sin dormir. Los pequeños y milagrosos momentos que forjan el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Era un extraño para su propio hijo. Ella lo observó por unos minutos, mientras torpemente intentaba jugar con Sasha. Ella vio el fantasma del hombre que una vez había amado y el hombre en el que se había convertido. Él ya no era un monstruo en su mente, solo un hombre triste y defectuoso que había roto las cosas más preciosas de su vida. Ella se acercó a él antes de irse. «Espero que pueda ser un buen padre para él, Maxim. Se lo merece». Él la miró, sus ojos llenos de una galaxia de cosas no dichas. Disculpas, preguntas, remordimientos. «Lo sé», susurró. «Lo siento, Anya, por todo». La disculpa, cuando finalmente llegó, se sintió distante.
como un mensaje en una botella que había llegado a la orilla mucho después de que el barco había zarpado. Ella ya no la necesitaba. «Adiós, Maxim», dijo, y salió al sol, sin sentir nada más que ligereza. Su redención no estaba en su caída, sino en su propio ascenso. Ella compró una pequeña casa con un amplio porche y vistas a las montañas. Comenzó un pequeño negocio de consultoría de arte en línea, ayudando a los clientes a construir sus propias colecciones. Su vieja pasión, tan latente durante mucho tiempo, floreció de nuevo. Su vida se llenó de las alegrías tranquilas que una vez había anhelado, la risa de Sasha resonando por la casa, el olor a pintura y libros viejos, la presencia constante y reconfortante de sus buenas amigas de la clase de yoga, la belleza impresionante de una puesta de sol en la montaña. Había salido de la casa de cristal, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el niño en su vientre. Había sido despojada de su nombre, su hogar, su seguridad, pero al perderlo todo, se había encontrado a sí misma. Ella no era la señora Anya Retnikov, la esposa del millonario. Ella era Anya Velázquez, una madre, una empresaria, una sobreviviente. Ella había enfrentado la tormenta y emergido al otro lado, no solo intacta, sino más fuerte, más auténtica y finalmente, impresionantemente libre.